Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Tengo en la línea telefónica y se lo agradezco a José Reyes Baeza Terrazas, director general del ISSSTE. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la idea era que platicáramos cómo puede afectarle a una institución como el ISSSTE, que pues estoy seguro por el número de ambulancias que tiene y por otras razones utiliza mucho combustible, el actual aumento al precio de la gasolina, director. Mira, pues, hemos venido haciendo un análisis, una revisión del impacto que eventualmente pueda tener el incremento de la gasolina en el gasto de la propia operativo de la propia institución y verdaderamente va a ser menor porque el costo, hemos calculado que el costo del combustible, de la gasolina, por mencionar en el insumo de algunos medicamentos o materiales de curación, es mínimo, es como del 3%. Si un medicamento tiene un precio de 100 pesos, decía yo, el costo del combustible, lo que impacta en ese medicamento, es solamente de 3 pesos. Habría entonces que medir el 18, el 17 o un poco más de incremento en ese 3%. Estamos haciendo todavía la corrida para poder determinar un impacto, pero seguramente va a ser menor. Nosotros estamos trabajando en este y en otros aspectos, Pascal, para determinar cómo mantener los precios de los propios insumos médicos. Ya se dieron cuenta que recientemente se anunció el resultado de la compra consolidada de medicamentos. Este es un procedimiento y una práctica muy importante de transparencia, de ahorro, de economía, que le permite a las instituciones del sector público salir juntos al mercado para comprar miles de millones de medicamentos. Se estima en 40,000 millones de medicamentos. Si el ISSSTE tiene 1,000 claves, 1,030 claves para ser exactos, que comprar, las envía al IMSS para que los incorpore en la compra consolidada, y eso nos ha permitido ahorrar en estos últimos años 4,000 millones de pesos. Hago esta referencia, Pascal, porque es importante que en un escenario, una coyuntura tan compleja como la que hemos vivido, bueno, estas economías a las que nos ha instruido el señor presidente de la República puedan dar soporte a un eventual impacto que tenga en las finanzas y en la operación interna de la institución el incremento de la propia gasolina. Ahora bien sabemos las presiones que hay sobre las finanzas públicas y de hecho los combustibles se han convertido en un importante instrumento de recaudación. La reacción de la gente pues ha sido muy dura en el sentido de que afecta esta medida a su bolsillo, pero también en demanda de que se gaste menos y se gaste bien. Yo creo que todos los recursos en estos momentos tienen que ser aquilatados y gastados con mucho cuidado, ¿no, director? De acuerdo totalmente, Pascal. Mire, yo estoy seguro que, y lo ha dicho el señor presidente, es una medida muy difícil, una medida dolorosa, impopular, pero necesaria. Ya se ha ratificado por varios analistas, economistas nacionales y extranjeros. El propio doctor Gurría de la OCDE decía, bueno, pues el único país de la OCDE que mantenía subsidiados los combustibles era México. Un poco, decía el doctor Gurría, se habían tardado en tomar esta decisión, una decisión verdaderamente muy responsable que le va a permitir al país mayor viabilidad en términos presupuestales para los próximos años, tener mayor gasto público, etcétera. Pero finalmente, lo más importante, como dices tú, es que las instituciones del sector público logremos generar cada vez mayores economías a partir de optimizar el ejercicio del gasto. Hemos implementado una serie de medidas en la propia institución, adicionales a las que ya comenté, de las compras consolidadas. Menciono una, que podríamos mencionar varias, pero una muy importante es el sistema de control, ya no solo de la compra de medicamentos, sino de la asignación y distribución del medicamento dentro de la institución. Nosotros generamos o gastamos al año cerca de 12,000 millones de pesos en medicamentos
medicamentos y materiales de curación, insumos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr este control? Por diferentes vías. Uno muy importante es que logramos a partir del año pasado poner un sistema o instalar un sistema dentro de la institución, en nuestras farmacias, nuestros hospitales, que evite que un derechohabiente pueda surtir una receta en 2 o 3 ocasiones, situación que sucedía en el pasado. Una sola receta se podía surtir en 2 o 3 ocasiones, lo cual generaba un dispendio de medicamentos importantísimo. Estimamos que solamente esta medida nos va a generar ahorros durante el año 2017 por cerca de 1.500 millones de pesos. Estamos instalando también, a partir de este año vamos a instalar el sistema de las unidosis, lo cual también va a permitir que al paciente se le asigne específicamente el número de pastillas que requiere el antibiótico, el desinflamatorio, el analgésico específico que requiere o que está prescribiendo el médico tratante. Y también estamos instalando la receta colectiva hospitalaria en todas nuestras instalaciones hospitalarias para que al paciente se le asignen específicamente también la dosis de medicamento prescrita por el médico. Estas medidas y muchas otras, transparentar las licitaciones para evitar los sobreprecios en las propias licitaciones, va a permitir que tengamos economías por 4,000 o 5,000 millones de pesos durante el año y que esto se pueda aplicar o ejercer en acciones sustantivas para la operación de la propia institución. Pues sí, porque me imagino que con el número enorme de afiliados que tiene el instituto y el número enorme de citas que dan, pues entregar las medicinas en tiras, en paquetes de un número determinado de pastillas, cuando sobra una cantidad de la dosis, si sumamos todo eso es una pérdida para el instituto, ¿no? Son pérdidas verdaderamente muy importantes, Pascal. Entonces, debemos tener la responsabilidad, aprovechar la oportunidad, el momento y, por supuesto, seguir la instrucción precisa del señor presidente de la República de que logremos instalar muros de contención en todas aquellas actividades que realizan el ISSSTE y las instituciones del sector público para evitar que los recursos no se utilicen con la pertinencia, con la oportunidad, con la eficiencia, con la probidad necesaria para que el gasto público sea un ejemplo. Y finalmente todo el proceso de auditoría permite acreditar que el gobierno de la República está llevando a cabo una serie de prácticas en beneficio de los destinatarios de la política pública en materia de seguridad social, que en este caso pues son 13 millones de personas dentro de la institución. Son miles, son millones de citas médicas, de consultas, son millones de medicamentos los que se prescriben en el año. Entonces, debemos obviamente establecer estos controles que eviten el despilfarro y que den oportunidad de aplicar estos recursos que siempre son limitados a otras acciones en materia de infraestructura, en materia de equipamiento, en fin, que incidan directamente en la mejor prestación de los servicios. Pues José Reyes Baeza, director general del ISSSTE, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias, Pascal, te mando un abrazo. Gracias.